Hola, ¿cómo están? Soy José Castro y hoy vamos a tratar el tema de qué debemos tener en cuenta para establecer un plan de respuesta a situaciones de emergencias. Pues bien, en primer lugar debemos organizar y establecer nuestras brigadas de respuestas que deben eh, contener un jefe de brigada, que lo recomendable es que este jefe de brigada sea el jefe de seguridad y salud en el trabajo. Debajo de ello, de hecho, tenemos que tener una brigada de respuesta a primeros auxilios, tenemos que tener una brigada contra incendios, una brigada de evacuación y rescate, y tenemos que tener, en el caso de que manejemos productos químicos o manejemos productos que realmente puedan implicar contaminación o una respuesta especial, establecer una brigada especial, ¿no? Asimismo, debemos identificar el apoyo interno, que básicamente es el área de seguridad física y patrimonial de la compañía y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y tenemos que tener un apoyo externo que pasa por tener identificado plenamente y haber establecido los contactos con el Cuerpo de Bomberos, con la Policía Nacional, con los centros asistenciales a los cuales podrían brindarnos atención en algún momento dado cuando intervenga un grupo paramédico, ¿no? Debemos también establecer e identificar cuáles son las vulnerabilidades a las que estamos expuestos, ¿no? Para que de esa manera podamos establecer un plan de respuesta orientado verdaderamente a la vulnerabilidad que nosotros hemos identificado, ¿no? Asimismo, debemos identificar cuál es la probabilidad de que pueda producirse un suceso inesperado de acuerdo a estas amenazas que ya se han identificado, ¿no? Asimismo, una vez identificado esto, lo que tenemos que hacer es establecer un nivel de respuestas reales, ¿no? Reales para que podamos organizar concretamente un plan de respuesta ya en base a lo que realmente nosotros hemos identificado, ¿no? Y finalmente deberíamos calificar cuál es el nivel de respuesta para establecer la criticidad en cuanto nosotros podamos identificar qué tanto nos pueden afectar estas vulnerabilidades, ¿no? Y para eso vamos a compartir unos mecanismos que nosotros hemos establecido que nos van a ayudar a hacer el trabajo un poco más fácil, ¿no? Así tenemos que en este formato, que es la tabla 1, muestra la identificación de las vulnerabilidades y riesgos que puedan acontecer en una situación inesperada de emergencia, ¿no? Y en esta tabla hay que identificar acá la fecha de actualización del documento, poner la razón social, poner la sede laboral, el número de pisos que tiene el recinto y cuál es el piso que estamos evaluando. O sea, es decir, si tenemos en un establecimiento 4 pisos, entonces tenemos que tener 4 de estas hojas, ¿no? Para eventualmente poder hacer un comentario que tenga que ver con cada una de las situaciones que nosotros hemos podido identificar como un suceso inesperado que se pudiera presentar, ¿no? Entonces, en este formato tiene por misión identificar, y aquí es susceptible de poderse modificar, mejorar, porque en realidad eh, sobre esta materia siempre va a aplicar la situación que nosotros identifiquemos, ¿no? Accidentes laborales siempre pueden haber en cualquier área del recinto laboral, ¿no? Incendio, hay que establecer cuál es el nivel de posibilidades de que haya un incendio y básicamente en esta columna vamos marcando con un aspa las posibilidades y aquí los comentarios. Yo he puesto acá unos comentarios referenciales, por ejemplo, en cuanto a incendio, riesgo por almacenamiento de material inflamable, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad podemos poner el comentario que más se ajuste a la realidad de acuerdo a cada piso que estamos evaluando del recinto, ¿no? Explosión, por ejemplo, ¿no? Y hay riesgo de conexiones, por ejemplo,
que pudieran existir en un tanque externo de GLP, por ejemplo, que sirva al recinto laboral, ¿no? ¿No? Contaminación biológica, fuga de gases y vapores, derrames químicos, fallas estructurales. O sea, acá puede haber rajaduras en las estructuras, hundimientos, en fin. Esta columna de acá es para poner comentarios que se ajusten con una mejor descripción detallada de la emergencia que nosotros podemos identificar en esta columna, ¿no? En donde vamos a tener que diferenciar si estamos en una zona bastante vulnerable por el tipo de piso o subsuelo que podamos tener a un eventual sismo de gran magnitud, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo hablar, pues, de un terreno con pisos rocosos a hablar de un terreno con pisos arenosos, ¿no? O no es lo mismo estar en una construcción a nivel del piso que estar en una falda de un cerro o estar de repente muy cerca o muy próximo a la ribera de un río, ¿no? Y que puedan haber, pues, o sea, diferentes tipos de acontecimientos. Entonces tenemos que tratar de identificar acá con un aspa y acá poner cuál es el riesgo, ¿no? Ahora, obviamente, los riesgos de respuesta en un primer piso son diferentes a los riesgos de respuesta en un piso 3, piso 4, piso 5, y en fin, dependiendo de dónde esté ubicado nuestro recinto laboral. Esta es una primera tabla que de hecho nos va a servir para que nosotros clasifiquemos bien a qué estamos expuestos, ¿no? En una segunda tabla, nosotros vamos a, una vez que hayamos identificado a qué estamos expuestos a estas vulnerabilidades, trasladamos esta tabla a la segunda e identificamos cuál es la amenaza, que la vamos a completar en base a lo que ya hemos identificado en la primera tabla, ¿no? Y aquí básicamente vamos a marcar la probabilidad. O sea, es poco probable de que ocurra, es probable o es muy probable de que pueda ocurrir la amenaza a la que nosotros hemos identificado en la tabla de las vulnerabilidades, ¿no? ¿No? Por ejemplo, podrá, pues no sé, estar expuesto a huaicos y avalanchas. Entonces, acá en Lima, si por tipificar un ejemplo, en Lima, solo en época de avenida, en la zona de Chaclacayo, Guaycolor, Chosica, ¿no? Hay la posibilidad de que haya pues un huaico, por ejemplo, ¿no? Si lo tuviéramos como una amenaza identificada, la época de avenida se considera las lluvias en la Sierra Central y acá en Lima se manifiesta en los meses de febrero y marzo, donde los niveles del río crecen, donde se producen los embalses de agua en los cerros y las posibilidades de que esto genere un desborde, ¿no? Y por lo tanto se genere una caída de agua que al mezclarse con la naturaleza propia de la zona de exposición podría generar un huaico pues de relativa magnitud, ¿no? Y entonces ahí nosotros vamos a considerar pues qué probabilidad hay de que ocurra, ¿no? Si es un evento que se repite frecuentemente, entonces es muy probable, ¿no? Pero si es un evento que pasa muy, pero muy a la ligera en los últimos 5 años, entonces es poco probable de que pueda considerarse esta amenaza como un tema profundo, ¿no? Una vez que hemos identificado estas dos tablas, pasamos a establecer un nivel de respuesta. Para mí esta es una tabla por excelencia que en una guía de respuesta el Ministerio de Trabajo la sacó va varios años atrás, pero con otro tipo de orientación. Nosotros hemos tratado de colocar acá un poco los principios de la norma de NIOSH en Estados Unidos que prácticamente regulan un poco la prevención de riesgos laborales y las respuestas a emergencias y las respuestas que tenemos que tener a algunos tipos de productos que están considerados en el libro naranja, por ejemplo, de las Naciones Unidas, ¿no? La parte primera es repetitiva, ya saben, pero aquí básicamente lo que vamos a establecer es una calificación a cada uno de los puntos que en un cuestionario que hemos creado
que también es susceptible de modificarse y de poder mejorarse, con respuestas que tengan que ver con, por ejemplo, la ubicación de la organización, ¿no? En donde básicamente vamos a ver con qué medios contamos y cuál es el nivel de respuesta. Vamos a analizar solamente un punto de cada uno de esos cuestionarios para no centrarnos mucho en el tema, porque ya en detalle, cuando empecemos a completar estas tablas, o sea, vamos a tener la oportunidad de ver cómo es que vamos a ir resolviendo esto y cuentan, de hecho, con la asesoría profesional que nosotros aquí en Best Technology and Security SAC, que es mi compañía, podemos brindarles para que ustedes puedan identificar mejor un plan de respuesta con alternativas viables, ¿no? Por ejemplo, acá se dice, la ubicación de la organización cuenta con un acceso a recursos de respuesta externos cercanos al recinto laboral. O sea, básicamente un ejemplo de esto podrían ser los puntos de agua que nos darían los hidrantes que necesitan pues el cuerpo de bomberos si es que estamos hablando de un incendio, ¿no? Entonces, si los hemos identificado que sí se cuenta, entonces vamos a establecer en esta columna donde dice logrado, el puntaje que le asignamos, ¿no? En este caso lo hemos puesto 3, ¿no? Y los puntajes no es que aparecen de la nada, el puntaje máximo es 4 para cada una de estas preguntas, ¿no? Tenemos una tabla de calificación en donde se muestran los puntajes que vamos a utilizar, o sea, del 0 al 4, donde 0 es no se cumple con ninguno de los criterios de evaluación del elemento, y donde 4 es se cumple con todos los criterios de evaluación del elemento, ¿no? Entonces, 3 se cumple con los principales criterios de evaluación del elemento. Entonces, regresando al nivel de respuesta, aquí estamos viendo, ¿existen hidrantes? O sea, sí, identificamos que sí existen, pero tal vez lo que faltaría es hacer una prueba de presión de agua, porque tendría que verificarse que esté operativo, pero esa prueba de presión de agua no la debemos hacer nosotros. Por ello es que hemos calificado con 3 puntos, y esta observación podría generar que nosotros solicitemos a la instancia correspondiente que ejecute la prueba de presión de agua para verificar que verdaderamente, en forma preventiva, se cuenta con ese elemento en estado óptimo, ¿no? Así sucesivamente, también tenemos pues facilidades de acceso a las unidades de socorro a las instalaciones, tenemos rutas de evacuación, ¿no? Tenemos conocimiento de las rutas de evacuación. Pueda que las rutas existan, ¿no? Pero pueda que de repente la mayoría de los trabajadores no conocen las rutas, ¿no? Por ejemplo, conocimiento de las rutas, dice, las rutas de evacuación son conocidas por los trabajadores y además como apoyo se cuenta con una señalética visible y adecuada en cada piso del lugar. Y nosotros también le hemos puesto 3 porque se cumple la mayoría de los criterios, los principales criterios de calificación de este elemento. Y la observación podría ser la mayoría de los trabajadores conocen las rutas de evacuación, pero podrían haber algunos elementos que dificulten, o sea, que los trabajadores que conocen las rutas, o sea, las recuerden en un momento verdadero de emergencia, ¿no? Que es entonces en donde nosotros tendríamos que mejorar en aquellas situaciones y condiciones que permitan que visiblemente los trabajadores en una eventual situación de emergencia puedan tener un elemento de apoyo para saber que por ahí tienen que evacuar, ¿no? ¿No? Están identificados, por ejemplo, los puntos de reunión frente a las evacuaciones, existe una señal de alarma identificada, hay un sistema de detección contra incendios, las luces de emergencia funcionan adecuadamente, hay un estado o sea, la verificación del estado de la situación del sistema contra incendio. Pueda que existan las mangueras, pero no se cuenta pues con el tanque de agua suficiente como para que estas mangueras también puedan funcionar, o pueda que la bomba que impulsa a esa presión de agua que se va a salir de la cisterna llegue adecuadamente porque no está funcionando en forma adecuada y necesita mantenimiento. En fin, esta es una tabla en donde vamos a ver una serie de preguntas que nosotros debemos calificar.
¿no? Por ejemplo, el estado de los extintores, la divulgación del plan de respuesta a emergencias, el establecimiento de los brigadistas y su conocimiento, se han realizado simulacros de respuesta ante una eventual emergencia, están identificadas las entidades de socorro externo, cómo está compuesto los ocupantes de los recintos, o sea, nos referimos a si son propios trabajadores o si son los trabajadores más los visitantes, ¿no? Hay en la entrada de cada recinto, por ejemplo, un elemento visible de un plano de evacuación, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Deben estar muy bien identificadas las puertas de salida de los recintos laborales. Hay que revisar las estructuras del recinto laboral. Obviamente esto lo tiene que hacer un estructurista o un ingeniero civil o alguien con las calificaciones para determinar si alguna eventual rajadura que nosotros identifiquemos es una rajadura superficial o efectivamente está refiriéndose a una rajadura que daña alguna estructura, que requiera una validación y obviamente un refuerzo, ¿no? Y hay que, por último, revisar elementos anclados a las estructuras, porque elementos mal anclados evidentemente podrían convertirse en trampas para que nosotros podamos salir y evacuar ordenadamente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos completado este cuestionario de respuesta, de acuerdo a las calificaciones que vamos colocando en esta columna, las vamos a comparar con la calificación máxima, ¿no? Por ejemplo, si todos los puntos que estamos tratando en cada una de las situaciones que estamos evaluando, o sea, dan una sumatoria porque tienen 4, que es el puntaje máximo de 140 en este caso, y lo que nosotros hemos calificado nos da 92, luego decimos 92 sobre 140 nos da 66%. Este 66, cuando nosotros calificamos, vamos a recaer en una tabla que nos va a decir que 66% nos indica que la edificación presenta una baja vulnerabilidad y se encuentra con un plan para una adecuada respuesta a una situación de emergencia que se puede presentar, ¿no? Y que solo requiere algunos ajustes que no son críticos, ¿no? Para finalmente poder tener también una matriz que nos indique verdaderamente en qué situación, si estamos en un riesgo alto, en un riesgo mediano o moderado, o estamos en realidad una posibilidad de baja o mínima vulnerabilidad para todo esto, ¿no? Estos formatos a nosotros nos van a permitir, evidentemente, tener un plan de respuesta adecuado y personalizado para cada uno, ya que cuando establecemos el nivel de respuesta, cada vez que nosotros hagamos un comentario, tendrá que existir la contraparte de qué hay que hacer para poder mejorar o controlar esta situación que se pueda presentar. Como ya es costumbre, yo los invito a que hagan sus consultas, ¿no? A través de el WhatsApp, ¿no? Y nosotros responderle por esa vía para poder después compartir con todos, o sea, los participantes de la capacitación o de esta jornada de inducción, y en una segunda orientación podamos incluso absolver todas las consultas y dudas que se puedan presentar. Para ello, pueden ustedes dirigirse escribiendo solo por WhatsApp, no se van a contestar llamadas, pero podrían dirigirse al 9497-97200. Indican ustedes ahí su nombre, apellido, la razón social y la sede laboral. Y de hecho, escriben inmediatamente su consulta o duda para que podamos ayudarlos. Bien, entonces quedamos a la espera y esperamos haber contribuido con ustedes a que esta jornada sea un poco más ilustrativa para poder orientarnos qué tenemos que hacer para fortalecer pues, nuestra jornada de respuesta a situaciones de emergencia. Y en breve siempre estaremos interactuando
para cada día ir mejorando nuestro plan. Gracias por su atención.